auspicia este programa. La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Canal 6 Cooperativo Freire presenta Huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel me dicen que lo vivido no ha sido en vano. Me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad. Soy todo lo que he perdido y lo que he ganado. Tratando de abrir camino, así me encontró el destino andando. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Historias que nos unen, hoy con una propuesta muy linda que les traemos desde la ciudad de San Francisco. Nos fuimos hasta esta ciudad, a 30 kilómetros de nuestra localidad de Freire, para visitar y recorrer el archivo gráfico y museo histórico de la ciudad de San Francisco y de la región. Este museo, este archivo gráfico que hace 26 años está instalado en la ciudad de San Francisco y que no solamente tiene recorridos para conocer la ciudad de San Francisco, sino también para conocer distintos puntos de nuestra región. Así que estuvimos haciendo un hermoso recorrido junto con distintas personas que nos han recibido ahí en el archivo gráfico para conocer distintos sectores de este lugar. Estuvimos junto con el presidente de la Fundación del Archivo Gráfico, el señor Arturo Bienedel, que nos recibió para contarnos un poco cómo fueron los inicios de este archivo gráfico y museo histórico que comenzó siendo de la ciudad de San Francisco, pero luego se extendió a toda la región. También junto a Alberto Orellano estuvimos haciendo un recorrido por la parte paleontológica del Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la región. Realmente un recorrido muy lindo donde estuvimos viendo también la parte didáctica para cuando los chicos visitan este lugar y pueden descubrir las distintas cuestiones relacionadas a la paleontología. Y en la segunda parte del programa un recorrido ya por la parte más del Museo Histórico junto con María Teresa Milani, que nos hizo un recorrido mostrándonos diferentes elementos y cosas que tienen ahí en el Museo Histórico de la ciudad de San Francisco. Así que esta es la propuesta que tenemos para el día de hoy. Como cada jueves, este programa tiene un título y ahora los voy a dejar con Cristian para que les cuente cuál es el título del programa del día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? El programa de hoy se denomina La identidad del pasado, porque precisamente este lugar, el Archivo y Museo de San Francisco y la región, no solamente reúne piezas a través de esta colección privada de este grupo de personas que lo llevan adelante desde muchos años, sino que estas piezas están organizadas para contar una historia. ¿Qué historia? La nuestra, no solamente de la ciudad de San Francisco, sino de toda esta amplia región que reunimos características similares. La identidad que se construye a través del pasado, de nuestra historia, de quiénes fuimos y quiénes seremos. Y en este quiénes fuimos, el museo nos brinda información en este recorrido desde cómo estaban estos lugares antes de la llegada de los inmigrantes, cómo se organizaban en estas tierras, en la región de Ancenusa y en otros puntos de la región, las comunidades indígenas, cómo vivían, de qué manera,
y luego sí, ya con la llegada de los colonizadores, y acá un paréntesis para un espacio de homenaje, de reconocimiento, pero también un lugar informativo sobre quién fue el fundador de Freire, de Iturraspe, de San Francisco, José Bernardo Iturraspe, y de tantas otras comunidades de la provincia de Santa Fe. Luego, sí, todas las culturas y las colectividades que fueron llegando allí representadas, con objetos, con elementos que pertenecen a varios puntos del mundo, porque así fue construyéndose esta región, con un poquito de lo que fue dejando cada origen de los inmigrantes que llegaron. Que disfruten de este programa. Bienvenidos. Nos vinimos hasta la ciudad de San Francisco. Y como dice el cartel, estamos en la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la región. Estamos a muy poquitos kilómetros de Freire, a 30 kilómetros, y vamos a recorrer este lugar que guarda diferentes momentos de la historia de San Francisco, pero también de la región, relacionado a nuestra región. Nos van a recibir las personas que trabajan acá y que fundaron este archivo gráfico de la ciudad de San Francisco. Estamos con Arturo, su presidente, María Teresa, José, Alberto, y con ellos cuatro vamos a hacer un hermoso recorrido por este lugar y les agradecemos por habernos recibido y habernos abierto las puertas de este lugar para conocerlo en profundidad junto con ustedes cuatro. Bueno, la primera entrevista es con el presidente del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco. Arturo, viene de él. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la visita de ustedes al Archivo Gráfico y al Museo y a San Francisco también, para difundir de alguna manera lo que estamos haciendo en esta institución. El Archivo Gráfico y Museo Histórico es una entidad que es una ONG, una entidad no gubernamental, que surgió aquí en San Francisco en marzo de 1996. El objetivo de quienes fuimos fundadores de esta entidad era el de crear, en principio, nada más que un archivo gráfico, es decir, un archivo particularmente de fotografías, de documentos, libros, revistas, diarios, en fin, todo lo que esté impreso en papel para tener registro de cuestiones de la historia de San Francisco. No había en la ciudad ninguna entidad de este tipo, ninguna institución, ni tampoco ninguna repartición oficial que hiciera esto. En ese caso yo trabajaba en aquel tiempo también en el diario La Voz de San Justo y como periodista junto con otros compañeros de la empresa, fotógrafos y gente de la redacción, veíamos que había una necesidad en la ciudad de que de alguna manera queden los registros, ¿no es cierto?, queden testimonios del pasado, y que, bueno, iba pasando el tiempo y eso se perdía y no quedaba registro más allá de lo que se publicaba diariamente a través del diario, por supuesto. Entonces, así fue que creamos la entidad y comenzamos a solicitar, obviamente, la participación de los vecinos para que donen fotografías o faciliten fotos para poder conservarlas. Estábamos en ese tiempo todavía lejos de pensar en las digitalizaciones. Si bien existía la computadora personal y estas cosas, estaba muy en el origen y bueno, no se hablaba, ¿no es cierto?, en aquel tiempo de la fotografía digital, de la posibilidad de tener archivos digitales, en fin, todas estas cosas. O sea que de ahí venía todo aquello de la conservación en papel. Y bueno, eso también vino bueno porque al día de hoy, si bien todo lo digital está muy avanzado, nosotros seguimos confiando mucho en la preservación que tiene, sí, el papel, por supuesto. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? El papel te da una garantía de perdurabilidad, lo digital te facilita y es muy económico, es más económico que todo lo que sea papel, pero también por eso muchas de las cosas que son digitales nosotros las pasamos a formato papel también para que se conserven más con el tiempo. Y hacemos desde acá también una promoción constante, sobre todo con los alumnos secundarios, ¿no es cierto?, con los de nivel medio, para que de tanta fotografía que toman ellos con los celulares al día de hoy, parte de eso por lo menos lo lleven, lo copien a papel para conservarlo, porque les explicamos que precisamente si no hacen eso,
con el paso del tiempo no van a tener recuerdos ni de su infancia ni la adolescencia, no solamente personales, sino también de los grupos de amigos, de familiares. Es la realidad. Bien, el tema es que con estas donaciones que fueron llegando al archivo y al museo, con mucha generosidad de parte de la gente que nos ha permitido armar un archivo que es muy grande, y que continúa siempre en crecimiento, ¿no es cierto? Ya 26 años desde que se creó, pero también surgió el caso de una mujer que tenía en su casa un sillón de Viena, no un sillón de Viena importante, un sillón de Viena muy común, muy doméstico, muy de una familia sencilla, digamos, pero que ella quería donar el sillón y nosotros no queríamos recibirlo. Porque para ese tiempo, y desde mucho tiempo antes, había un proyecto municipal de crear un museo municipal. Y lo nuestro no era hacer un museo para no competir con la municipalidad, sino que hacer un archivo. Pero esta mujer insistió muchísimo con eso en un mismo día, ¿no? O sea, insistente durante un mismo día, que hacíamos una campaña de donación de fotos con la donación del sillón. Hasta que fuimos a buscarlo. Ya no daba para más, por lo menos tenemos el sillón de Viena, dijimos nosotros. Y detrás del sillón de Viena, el mismo día, llegó una cámara fotográfica muy antigua, grande de pie, de esas máquinas que le llamaban de estudio. Y bueno, y ahí ya empezó a surgir que algunas personas supieron que recibimos objetos y comenzaron a donar objetos, y bueno, decidimos, hablamos con las autoridades municipales de aquel momento, planteando que la gente quería que hagamos el museo. Entonces, que ya no era una cosa nuestra. Nosotros, además, nosotros teníamos colaboración de la municipalidad en el momento. Y bueno, era el intendente Bucos en aquel tiempo. Y bueno, surge que entonces cambiamos el rubro de la institución a poco tiempo de estar funcionando y pasó a ser Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco. Así que de ahí viene el origen ya de esta cuestión. Y después comienzan a llegar también, porque en San Francisco había gente que era de la región y que vivía acá, generalmente gente ya grande, que a lo mejor eran de campos, de algunos lugares así, que bueno, dejaban esos espacios y venían a vivir a la ciudad, y tenían también algunos objetos que eran de pueblos o fotos, sobre todo, ¿no? Fotos, papeles de pueblos de la zona, que también querían incorporarlos. Entonces también, porque ellos ya se sentían de San Francisco por el hecho de estar acá. Entonces ahí se agregó también y de la región. Así que entonces comenzó siendo Archivo Gráfico, con 2 palabras, y terminó siendo Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la región. Es interminable el nombre, pero es lo que es. La función nuestra es la de precisamente conservar los elementos que se van obteniendo. Todo lo que ustedes van a ver en el museo, que se ve en el museo, es donado. Esto no son cosas adquiridas. Y pertenecen precisamente a familias que han vivido en San Francisco o en pueblos de la región. No solo en Córdoba, sino también en 2 departamentos santafesinos, San Martín y Castellano, que son los vecinos nuestros acá, que estamos tan en el límite, en el camino interprovincial, tenemos frontera pegado a nosotros, así que entonces estamos abarcando como 3 departamentos de esta región del interior, que son los departamentos San Justo en Córdoba, San Martín y Castellanos en la provincia de Santa Fe. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué queremos tenerlo? No es solamente para obtenerlo y tenerlo guardado y conservarlo, sino que se utiliza en trabajos de difusión que nosotros hacemos a partir de esto. Eso se hace a través de escritos que hacen personas que son a veces ajenas al archivo y al museo, pero vienen a consultar, a tomar fotos, a ver de qué se trata. Se utiliza fundamentalmente, y eso es un poco del modo que está armada la exposición en el archivo y el museo, para las escuelas. Nosotros acá trabajamos con niños de salitas de 3 años, eso lo pueden ver, después también tenemos la sala de juguetes, a terciarios, ¿no es cierto? O sea, tenemos desde 3 años todo lo que es jardín. La primaria generalmente son chicos de 3.º o 4.º grado que ven el tema de la ciudad, y los de secundaria, de 1.er año a 6.º, todos tienen algún tema para ver
aquí, ya sea la colonización, desarrollo industrial, comercio, la parte paleontológica, la cuestión ambiental, que hoy por hoy está muy en boga en todos lados, que nosotros la tratamos a través del Monte Nativo, que es una recreación de Monte Nativo que hicimos nosotros acá, junto con Córdoba Ambiente. Tenemos el Monte Nativo, que tiene 900 metros, y al lado estamos haciendo un parque de plantas nativas. Lo importante es que disponemos de un espacio grande donde se pueden desarrollar estas actividades. Luego también hacemos las jornadas de historia regional todos los años en el mes de octubre, junto con el Centro de Estudios Históricos de San Francisco. Es una entidad que funciona acá, pero es otra cosa, no es del archivo gráfico. Ni el archivo gráfico es del centro, ni el centro es del archivo. Son dos entidades. Pues ellos no tienen sede. Entonces, como son personas que tienen una actividad muy afín con lo nuestro, que es el estudio, precisamente la historia, ellos dan como sede este lugar. En esas jornadas, personas que no necesariamente tienen que ser investigadores de historia, porque no los hay muchos, ¿no es cierto?, ni en San Francisco ni en la región, pero sí personas que tienen cosas para contar, pueden presentar algunos trabajos sobre vivencias personales, recuerdos, evocar algún personaje, lo que fuere, en una determinada cantidad de páginas, por supuesto, que no sean tantas. Eso se presenta todos los años y luego se edita un libro al año siguiente, un pequeño libro, ya lo vamos a ver, para que tengan como ejemplo de qué es lo que se hace. Y de paso convocamos a las jornadas que van a ser en octubre, ¿no es cierto? La gente de Freire han participado en muchas oportunidades, de Freire, de Porteña particularmente, vienen todos los años alguien a presentar algún trabajo y les permite a mucha gente que tiene algo que decir, tener esa oportunidad de tener publicado en algún lado, en un libro, un escrito que ellos hayan hecho. Eso es difusión incluso, ¿no es cierto?, de la historia, ya te digo, bien regional, más que de San Francisco. Incluso participan generalmente en algunas ediciones, ha participado más gente de la provincia de Santa Fe que de Córdoba, de la región nuestra, ¿no? Y si es alguien que está muy lejano en el lugar, por ejemplo, el año pasado en una versión que se estuvo haciendo, en las dos últimas se tuvo que hacer a distancia, o sea, vía web, que escriban sobre San Francisco. O sea, es una persona que es residente de Italia, pero tiene vinculación con acá, y él escribió, pero sobre San Francisco. O sea, quiere decir que el autor no tiene necesariamente que ser residente de la región, sino escribir sobre la región. Esto, después tenemos también un programa de televisión en el canal local, que va todas las semanas desde hace 9 años, un programa de más o menos de media hora, donde abordamos temas locales. Personajes, hechos, sucesos que han pasado y utilizando siempre material del archivo. Esa es la gracia. Claro. No es que contamos algo que nosotros no tengamos, no, lo que se cuenta es porque se ilustra con fotografías o videos. Tenemos una colección muy importante de videos de un canal que en los años 90, cuando se imponían los canales locales, ¿no es cierto?, en todo el país, acá había un canal que se llamaba Canal 2. Y bueno, estuvo pocos años, más o menos desde el año 92 al 96, y luego cerró. Pero todos los videos en VHS que ellos tenían, unos años luego lo donaron al archivo y al museo. Y nosotros eso sí lo digitalizamos y los aprovechamos haciendo documentales con fragmentos de esos videos, que no son los videos de los programas, sino son lo que ellos grababan, el bruto. Sí, sí. O sea que está muy bueno, porque no es el programa, aparecen los periodistas, pero no es el programa del estudio, sino que eran las entrevistas, hechos, cosas, y se ven cosas muy interesantes, porque incluso hay visitas de políticos, así que llegaban a San Francisco, gobernadores, funcionarios, que ahí están y los tenemos, digamos, con la imagen y con la voz. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos. Después dentro de las secciones del archivo y museo ya las van a ver, tenemos la parte de paleontología, colonización, la industria, los oficios, el monte nativo, la sala de juguetes, y todo esto con el respaldo obviamente de lo que dio origen a toda la institución, que es el archivo gráfico. El archivo gráfico está compuesto de una sucesión, ¿no es cierto?, de cajas donde las cuestiones de la ciudad
fundamentalmente, si bien hay algo de la región, es menor, ¿no es cierto?, la cantidad. Lo fundamental es sobre San Francisco, en este caso, donde, bueno, se aborda el tema de barrio por barrio, las escuelas, instituciones, personajes, la familia, la parte religiosa, cementerios, partes deportivas, qué sé yo. En fin, un trabajo inmenso que nunca se termina. Claro. Es interminable. O sea, siempre, digamos, hay un desorden por eso, porque es imposible, digamos, mantenerlo al día. Y tenemos una biblioteca que es grande, de autores locales y regionales, le llamamos nosotros, porque fundamentalmente preferimos que en esa biblioteca haya libros de temas que sean de la ciudad, Santa Fe o Córdoba, y de la región. Pero por fuerza, ¿no es cierto?, hemos recibido también donaciones de muchos libros y documentos importantes que pertenecen a las historias provinciales o nacionales y algunos internacionales, que los tenemos, qué sé yo, porque son libros valiosos por su antigüedad o lo que fuere, pero no es que precisamente tendrían que estar en la biblioteca esta, pero o lo tenemos o se pierden, entonces los tenemos. No hay dentro de esa biblioteca, obviamente, los libros que vos encontrás en algunas bibliotecas populares en cualquier otro lugar, que generalmente van a la novela también, ¿no es cierto?, también a la novela o cualquier otro tema. Todo lo que nosotros tenemos en la biblioteca es fundamentalmente local, regional. Luego, histórico, o puede ser ambiental, o de geografía, o de lo que fuere, economía. Las temáticas son amplias. Ahora, dentro de los temas de los autores locales y regionales, es todo lo que sea de autores locales y regionales. Puede ser poesías, sí, ¿no es cierto?, cuestiones de literatura, alguna novela, cuentos, eso sí, pero cuando son de acá. O sea, no traemos, qué sé yo, un libro de cuentos de otra gente, de otros lugares, no da. Ese es el objetivo. Bueno, por lo demás, nosotros tenemos un trabajo fuerte siempre con las escuelas. Por suerte, particularmente las escuelas de la ciudad, ¿no es cierto?, concurren, vienen, asisten con grupos, los docentes tienen que solicitar primero qué tema les interesa, qué tema les interesa ver, para que nosotros de alguna manera armemos el espacio está armado, pero quiero decir, armemos, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a ver en el momento y de acuerdo al nivel también. No es lo mismo ver el tema industrial con niños de una escuela primaria que con los secundarios, y dentro de los secundarios, si pertenecen a alguna escuela técnica o directamente es más una escuela con cuestiones humanísticas o sociales, o sea, tienen una formación diferente y se les habla, ¿no es cierto?, de manera diferente. Y en otras épocas solíamos hacer con las escuelas también algunas visitas en espacios de la ciudad, recorrer sitios, ¿no es cierto? Es algo que este año no se está haciendo por toda esta situación particular, que cuando comenzó todavía había bastante duda de qué se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. Entonces nos concentramos más en este lugar. Y esas visitas que hacemos, sí, no las hacemos con las escuelas, sino con personas mayores que se anotan para cuando hacemos la visita. La hacemos en el cementerio, recorremos el cementerio de San Francisco, la Avenida del Libertador, la Plaza General Paz, la Plaza Vélez Sarsfield, que son sitios que tienen mucha historia local, ¿no? El centro cívico mismo nuestro, que fue originalmente una estación de trenes, bueno, hay mucho para contar en el lugar. Entonces ahí sí vamos, pero lo estamos haciendo eso con público, con personas, no con los docentes. Así que bueno, lo otro es que todo lo que ustedes ven edificado y los espacios todavía vacíos son todo terreno que pertenecen a la fundación, esto es todo nuestro, es una donación, ¿no es cierto?, de una familia de San Francisco que no solamente donó este terreno, sino al lado tenemos la escuela Dante Alighieri, que es un predio igual, es más de 1 hectárea, cada uno de los dos es más de 1 hectárea, y hacia el sur tenemos el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes, que son provinciales, también construidos sobre terreno que esta familia donó para esa finalidad. O sea que es un corredor, de alguna manera, esto de Avenida de la Universidad,
un corredor así educativo, cultural, que comienza con la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio, el Museo, la Escuela Dante Alighieri y termina con la UTN. O sea, son casi 700 metros, ¿no es cierto?, de frentes donde hay escuelas, museos, la universidad. Así que bueno, eso es un poco lo que se hace. Para hablar habría mucho más. ¿Cuántas personas trabajan? Bueno, muy pocas. Nosotros tenemos un consejo de administración que se llama, porque eso es lo que corresponde a la fundación, sería la comisión directiva, ¿no es cierto?, en otro tipo de entidades. Y bueno, y las personas que integran ese consejo, algunas pueden participar, otras no están, ¿no es cierto?, por cuestiones laborales, otras cuestiones no pueden participar. Así que somos 5 o 6 personas que estamos llevando adelante todo. O sea que es de mucha dedicación, ¿no es cierto?, porque hay que hacer no solamente eso, sino también el mantenimiento del lugar, el tema de la limpieza del lugar, mantenerlo en orden. Estamos en el invierno ahora, todo el espacio verde está, digamos, de alguna manera controlado, pero esto cuando viene de septiembre a marzo, todo ese espacio hay que mantenerlo limpio y es, digamos, todo un trabajo que se agrega a la parte, digamos, de investigación histórica o de trabajo en la cuestión de historia y de atención de las delegaciones. O sea que, y la mayoría somos todos con voluntariado porque somos las personas mayores que hemos terminado, digamos, nuestros trabajos particulares y ahora nos estamos dedicando a full, podríamos decir, ¿no?, a esto. Pero es algo que nos gusta mucho, pero sí cuesta bastante conseguir, ¿no es cierto?, la participación de otras personas que dediquen tiempo libre que tienen ellos a este tipo de actividades. Pero que vemos, precisamente cuando repasamos las cuestiones así de historia y vemos instituciones locales de otros tiempos, de otras décadas, que había casi como una competencia de vecinos para participar en una o en otra entidad, ¿no? Acá y en todos lados, ¿no? Porque, bueno, había veces que para renovar una comisión había competencia, tenían que ir a elecciones, sí, ¿no es cierto? Y hoy no llegás a eso. Es muy difícil, ni en instituciones grandes, lamentablemente, hay un compromiso de esto. Y esto es una cuestión de constancia. Esto no es más inteligencia, menos inteligencia, no. Es constancia, ser constante. Es de, emprender un proyecto y darle continuidad. En todo el recorrido que ustedes tienen armado, cada sector está una persona que está capacitada para dar ese recorrido, contar qué es lo que se ve en ese lugar. Claro, sí. Es decir, como no somos tantos también, o sea, medio como que todos conocemos todo. Claro. Y luego, de acuerdo a la necesidad del momento, cada uno va a ir relatando algo. En este caso, mi actividad más que todo es cuando vienen, yo trabajo más con alumnos secundarios, porque las visitas que se hacen se busca que sean amenas con los alumnos, ¿no? Y bueno, entonces, pero como con los estudiantes secundarios es un poco más formal, los secundarios, los terciarios, que con los de primaria. Los de primaria y los chicos de los jardines nos permitimos la realización de algunos juegos y cosas así. Entonces ahí están Alberto Orellano, María Teresa Milani, ¿no?, que les gusta más también la parte teatral y hay un poco de esa interacción que es diferente, ¿no? Con los chiquitos de jardines, por ejemplo, se trabaja incluso hasta a través de títeres también, ¿no es cierto? O sea que los títeres son los que participan un poco, después están ellos acompañando y jugando con los chicos es decir, porque hay que ir a los niveles en que ellos despertarle algún tipo de interés. Por ejemplo, este sábado tenemos previsto para el sábado a la tarde, como un cierre de actividades de vacaciones, una actividad que nosotros le llamamos paleojuegos. Paleojuego es una visita en la parte de paleontología, pero que no es la visita que se hace con las escuelas. Con las escuelas se habla mucho más de geología, de la geografía, del desarrollo de los animales, toda una serie de cosas. Con estos chicos, porque es una actividad para chicos de 5 años a 10,
se habla precisamente sobre un poco sobre el tema de la fauna, y lo demás son juegos, incluso en la búsqueda de piezas, son réplicas de piezas fósiles que se han hecho, de los fósiles que hay acá. Y luego también se llevan como recuerdo eso, en fin, pero es todo un juego, como que juegan a ser paleontólogos, o sea, es distinto a la visita que se hace con las escuelas. Y luego, bueno, tenemos la parte del monte, donde se hace bastante también una promoción, no de hablar solamente del monte, sino cuánto sirve un monte nativo, cuánto sirvió a los antiguos habitantes de la región un monte nativo, porque el monte proveía vida, y además eran extensos. Entonces nosotros les aclaramos, ese monte que tenemos nosotros, que está ahí en un espacio de 900 metros, es nada comparado con lo que era un monte, pero ahí tienen una imagen de lo que era eso multiplicado en varias hectáreas, porque vos ahí de los árboles nativos obtenías frutos, leña, sin cortar el árbol vos tenías leña, porque hay ramas que se van perdiendo. Sirvieron para el rancho de los criollos al principio, para el rancho de los primeros inmigrantes, ¿no es cierto?, el monte también, y siempre en los montes también vivió una fauna que a los nativos les servía, les permitía como una cacería. Bueno, ahí había pequeños ciervos, ¿no es cierto?, que había en la región, los pumas, en fin. Hoy obviamente se recomienda no matar un puma, no matar ningún animal de la fauna silvestre, porque tenemos otros recursos para alimentarnos. Pero estamos hablando de tiempos muy antiguos, donde, bueno, el ganado vacuno acá no existía, el caballar tampoco existía, nada de esto. Entonces, bueno, en la búsqueda de alimentarse, el nativo salía a cazar, pero no salía a matar animales para depredar, sino que era un animal que se cazaba para comer, y dentro de 2 o 3 días o 4 días salía a cazar otro, y así, ¿no es cierto? O sea, era el medio de sustento, de refugio también para la gente, ¿no? El monte nativo nuestro. Así que bueno, eso es muy en síntesis también, muy en síntesis larga, pero bueno, en síntesis lo que hay. Bueno, Arturo, ahora queremos ya ir avanzando en todo este recorrido. Bien. Vamos a ir pasando sala por sala para que, bueno, nos vayan Muy explicando un poco. Desde ya te agradecemos la hospitalidad y todo el recibimiento que nos hicieron. No, nosotros le agradecemos a ustedes por la difusión, y aprovechamos para invitar precisamente, José les va a poder explicar bien, ¿no es cierto?, cuál es la relación que hay que entablar, como para que las visitas de las escuelas, ¿no es cierto?, puedan hacerse, o vecinos de Freire, ¿no es cierto?, que llegan a San Francisco y quieran venir en algún momento, puedan llegarse hasta el archivo y museo y conocer lo que hay. Muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Los altos silos de tus molinos, junto a la cinta del bulevar, son atalaya de tu destino, que labra el sueño del colme. Y pasada la primera parte de esta visita que hicimos en el Museo Histórico, Archivo Gráfico de la Ciudad de San Francisco, junto con su presidente, con el presidente de esta fundación, llegó la hora de hacer el recorrido ya por las distintas partes de este salón ubicado allí en la ciudad de San Francisco, y nos recibió Alberto Orellano. Él está encargado de la parte del recorrido, de la parte paleontológica del Museo Histórico y Archivo Gráfico de la Ciudad de San Francisco, así que junto con él fuimos descubriendo cada una de esas piezas paleontológicas que están exhibidas ahí en el Museo Histórico y que cada una guarda algún detalle. Conocimos también de qué manera se preservan estas piezas para que con el paso del tiempo puedan mantenerse de la misma forma que fueron encontradas, y después también estuvimos haciendo un recorrido por la parte didáctica para cuando van, sobre todo los niños, los más chiquitos, a visitar el archivo histórico, el museo gráfico, puedan de alguna manera ellos trabajar de paleontólogos y descubrir distintas piezas que van encontrando en una caja de arena que simula la parte como si estuviesen trabajando en el campo de trabajo en la parte de paleontología. Así que ahora los dejo con esta segunda parte de este recorrido por el Museo Histórico Archivo Gráfico de la Ciudad de San Francisco junto con Alberto Orellano.
Bueno, empezamos a recorrer el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la región. Estamos en la sala de paleontología junto con Alberto Orellano. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Bueno, queremos saber un poquito qué es esta sala de paleontología del archivo y el museo. Bueno, a mí primero me gustaría decir una cosa importante, Sí. que cómo surgió esta idea de la sala de paleontología. Y después vamos a hablar específicamente qué es la sala de paleontología. Cuando se fundó el Archivo Gráfico, año 96, a los 6 o 7 meses de inaugurado, sin querer y por casualidad, apareció el primer resto fósil, que fue rescatado con características científicas, porque antes habían aparecido otros restos fósiles, pero bueno, no se tuvieron en cuenta, porque no estaba ni el archivo ni el museo. Pero también nos significó un cambio hasta en la definición de archivo gráfico y museo, porque se sumó archivo gráfico, museo y paleontología también, porque al principio hablábamos de la llegada de los inmigrantes de la fundación de San Francisco, pero después pudimos hablar de la prehistoria de San Francisco, que son estos fósiles. Claro. El primer resto fósil apareció de casualidad. Un señor Cereta, que hace grandes movimientos de tierra en San Francisco, él siempre soñaba en encontrar un resto fósil. Así que cuando apareció una mancha en el piso sospechosa, sabiendo un poco el manejo, un poco descubriendo por acá y por allá, dijo, esto me parece que es un resto fósil. Así que nosotros, no había nadie a quien recurrir, bueno, la gente vino a preguntarle, che, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a convocar a paleontólogos. Entonces vino gente de Córdoba, Adam Tower, que es un paleontólogo conocido, gente de Aníbal Montes, de acá de Miramar, Augusto de Giraudo, y otra gente que se fue sumando, pero con conocimiento, al rescate. Y efectivamente, cuando se empezó a profundizar el trabajo, era el primer resto fósil que iba a ser rescatado con características científicas. Ese fósil es este acá, un acorazado de unos 400 kilos, se llama Neoesclerocaliptus, un herbívoro. Importante contar que la parte de arriba que le falta el caparazón es porque lo retiró la máquina cuando venía trabajando, porque haciendo movimiento de tierras para levantar otro terreno, sacaron la tierra y sacaron parte del caparazón. Pero otra parte importante que también es tener en cuenta, cuando aparece un resto fósil, parte del caparazón que desapareció porque la gente se llevó como souvenir. Se llevó un pedacito de hueso, llegaban antes que nosotros. Después tuvimos fue toda una revolución en realidad, porque tuvo que poner custodia policial, que la gente no vaya. Y después empezamos a cambiar un poco la modalidad de que los próximos hallazgos que hicimos ya no los denunciábamos, sino una vez que he hecho la extracción. Exacto, para evitar esos robos, Exactamente. Fue todo un acontecimiento porque iban los medios de prensa, primer rescate con características científicas, y bueno, eso fue un Neoesclerocaliptus. ¿Y en qué año fue esto? Año 97, abril de 97. Siempre aparecía en esa época. Claro. Gran trabajo para nosotros porque, bueno, con María Teresa Milani somos aficionados en realidad, no somos paleontólogos, pero sí nos especializamos en rescates, fuimos a hacer cursos, capacitaciones, y todos los rescates posteriores, que fueron como 30, lo hicimos nosotros. Siempre con la supervisión de paleontólogos o consultas al Museo Bernardino de Rivadavia de La Plata. Claro. Sorpresa, porque empezaron a aparecer en distintos lugares de la ciudad, porque estos fósiles aparecían de casualidad. Siempre le decimos a los niñitos, porque te habrá contado Arturo que vienen niñitos de 3 años, 4, 5 y grandes, y secundarios, y paleontólogos a estudiar estos fósiles, que estos aparecen de casualidad, porque ellos, los niñitos del jardín, iban a salir a buscar porque pueden estar en cualquier lado, podían salir con una cucharita al patio a buscar, entonces digo, no están en cualquier lado. Pero bueno, este es el primer hallazgo importante. Y también cabe acotar que por ahí la pieza fósil que se encuentra es muy pequeña, pero significa que ese animal existió en esta zona y que, por más que sea pequeña, tiene importancia. Exacto. Hay herbívoros, varios herbívoros. Por ejemplo, el Celidodon, que es grandísimo, está bastante completo. Lástima que también, como te contaba antes, que una vez que hicimos la preparación para sacarlo, con un bochón, que ya te voy a contar un poco de qué se trata, el trabajo de campo, alguien antes que nosotros lo rompieron. Pero esto se rescató bastante bien. Esta es la cola,
Estas son las patas, para que vean un poco la idea del tamaño, ¿no? Todas las peceras se abren, porque están acondicionadas para que si alguien viene, algún paleontólogo, a tomar medidas, a comparar con los fósiles de otro lado, lo puede hacer perfectamente. Seguimos dentro de los herbívoros. El Toxodon, que es bastante parecido a los hipopótamos, Macroarchaea, que es una mezcla de camélido con una llama. Y el Glyptodonte, que es la misma especie del célido del Sclerocaliptus, pero más grande, pesa 1000 kilos. Siempre megafauna pampeana, 1000 kilos. Sí, sí. Después acá tenemos un fémur de un Lestodon, que es parecido al Celidodon, digamos, que obviamente herbívoro. Ahí está graficado. Sí, sí, sí. Está un dibujo para que los niños tengan un poco de idea, pues si les mostramos un resto fósil nada más no van a tener idea. Más acá tenemos una muela de un Equus. Estos animales también, un caballo de la prehistoria local, que se extinguió también en esa época, y el caballo que nosotros conocemos actualmente es el caballo árabe que traen los españoles. Claro. Este otro, importante, solamente un fémur de un oso, es el primer resto de un oso que se encontró en la provincia de Córdoba. O sea, por eso te digo que a veces, por pequeño que sea la pieza, la importancia que tiene del hallazgo. El tigre diente de sable. Por eso está un poco graficado acá también, porque el tigre diente de sable, los niños conocen la era de hielo. Sí. Que Diego, el personaje, es justamente un tigre diente de sable. Acá está un poco más, está armado, esta pecera, digamos, como lo llamamos nosotros, la forma que fue encontrado en el campo. Esta es una cuadrícula que hacemos nosotros para saber superficie, para marcar dónde se encuentra y cómo. Y acá están un poco de las herramientas que utilizamos para trabajar en el campo. Estecas de madera, porque por más que estos restos fósiles tengan 12.000, 15.000 años, son frágiles. Sí. No son como los dinosaurios, que los chicos cuando vienen acá dicen, son dinosaurios. No, esta es de la era cuaternaria. Estos animales convivieron con el hombre. No se encontró restos fósiles de hombres en esta región, pero en Miramar se encontró el hombre fósil de Miramar datado en 12.000 años. Siempre es importante cuando se hace un hallazgo que aparezca el cráneo. Y en este momento, en este caso, el tigre diente de sable, ahí está el colmillo y todo. Sí. Y el esclerocalipto, que también está la cabeza, que es el tamaño de un vacuno. Sí. Para que los chicos tengan referencia un poco de los acorazados, los actuales, digamos, no son una proyección, digamos, pero son, los peludos tienen, además que estos tienen movimiento. Estos eran rígidos, ¿cierto? Claro. Pero los niños, para que entiendan un poco más, están hechas las comparaciones. El trabajo de campo es importante hacerlo. Uno, si ve esta fotografía, en realidad ve que este paisaje es extraño a San Francisco. Sí. Y esa es la cava. Tanto sacar tierra se hace una profundidad importante. Y el resto fósil siempre se encuentra a 3 o 4 metros de profundidad. Claro. Entonces, hay que ahondar alrededor, digamos, ahuecar alrededor del hallazgo hasta llegar muy cercano al caparazón, como en este caso. En el caso de otros restos, hay que trabajar bien cerca de los huesos. No se saca toda la tierra porque es una forma de contener armado, claro, algo, como en este caso. Este es un caparazón de un Sclerocaliptus juvenil. Entonces, se le pone papel de aluminio o trapo, después se pone yeso, París, o yeso de construcción, se hace una tarima importante porque es muy pesado. Sí. Esto nosotros entre 6 o 8 personas no lo movemos. Entonces hay que utilizar una grúa. Y después lo traemos acá al laboratorio y posteriormente se va sacando despacito el yeso y se va fortificando con cola de carpintero o algún material que pueda sostener y para fortificar el hueso. Claro. Importante todo lo que surgió a partir del hallazgo de estos fósiles, porque también se hizo para saber un poco más sobre por qué estaban esos restos fósiles en esta región, y en ese lugar se hizo un estudio estratigráfico. Estos son geólogos. Laurita Cruz, una compañera nuestra, se recibió de paleontóloga, hizo tu tesis
fundada en estos animales, en estos fósiles que se encontraron acá. O sea que todo lo que se encontró acá está datado científicamente. Este es un estudio estratigráfico que justamente se hizo en la cava Cano Volante, yacimiento paleontológico, porque ahí aparecieron un montón de fósiles en ese lugar. Claro. Así que bueno, siempre es también una cosa importante que todo lo que se encuentra en el patrimonio hay que denunciarlo, porque todo lo que está bajo el suelo, digamos, tesoros, hallazgos arqueológicos o paleontológicos son de Estado nacional. Claro. Digamos. Así que hay un mapeo, digamos, que si vos sos estudiante de paleontología o se te ocurre recorrer sitios donde hay restos fósiles, hay un mapa nacional, tanto de dinosaurios o que son de otra era, como vuelvo a repetir, y esto de la era del Cuaternario. Exactamente. Si uno va, siempre nosotros le decimos a los chicos que si uno va al Museo de Córdoba, hay animales enteros, pero son réplicas. Esto, claro, lo que está exhibido acá, es todo lo que ustedes original. Encontraron, lo está todo trasladaron. expuesto, sí. Todo expuesto acá. Obviamente que está cuidado, que tengan las peceras, que tengan mantenimiento adecuado, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Para trasladar un fósil de esto a cualquier lugar tienes que tener un documento, porque para la policía te detienen, porque está muy comprobado el tráfico de estas cosas, porque son caras. Exactamente. Siguiendo un poco a esta explicación, digamos, bueno, también podríamos hablar por qué se extinguieron. Cambió el hábitat, los herbívoros lo comían los carnívoros, Claro. y también eran parte de alimento, porque los peludos actuales se comen. Imagínate semejante en esa cantidad, época. lo que hubiera sido. Y aparte, en algunos lugares hacían hueco y le ponían el caparazón y hacían casas cuevas. Se podía datar a ciencia cierta cuántos años tiene concretamente con un estudio que se llama Carbono 14, pero no conviene hacerlo porque en realidad se dañan como 800 gramos de los huesos del resto fósil, y claro, muchas veces es más importante que por otra ayuda de ciencias auxiliares se data más o menos que pertenece a la era cuaternaria y cuántos años puede llegar a tener. Siempre es importante transmitir estos conocimientos a través de juegos, a veces, como hacemos con los niños. Con los niños. Sabemos una actividad que se llama paleojuegos. Tiene distintas instancias, como decía Arturo, científicamente para los paleontólogos, secundario con más datos, con esto que te decía yo, de antigüedades, qué era, comparación con las eras, ciencias auxiliares, qué sé yo. Y con los niños, una vez que hacemos todo un recorrido sobre el espacio, compartimos elementos, sacamos fotos con los vestidos de paleontólogos. Acá hacemos que llevan en sus mochilas los paleontólogos, porque hacemos una introducción antes que entren los chicos acá a la sala, claro, de qué son los elementos que utiliza el paleontólogo para ir al trabajo de campo. Y acá tenemos un imantógrafo que vamos poniendo qué va y qué no va. O sea, ponemos trampa, digamos. Sí. Los zapatos, el muñeco de nieve, un reloj cucú, un semáforo, una estrella de mar, la licuadora. Entonces, bueno, eso es un juego como que... Claro, para hacerlo más didáctica a la exactamente. recorrida. Y aparte decimos que la idea es que para que ellos presten atención, que también son retransmisores los niños, ¿viste? La cuestión ecológica reproducen de buena manera las buenas costumbres. Sí. Por ejemplo, si encuentran un fósil, no lo toquen con algo de metal que se daña, que yo les digo, denuncien a quien lo puede sacar. Si nosotros no lo podemos sacar, lo pueden sacar ellos, digamos, los paleontólogos, perdón. Y bueno, ellos replican un poco, ¿no? Y también tienen la posibilidad de llevarse, cuando hacen la visita al archivo, una réplica de una parte del caparazón, digamos, ¿no? Una plaquita que ahora vamos a pasar un poco al laboratorio para que cuente un poco cómo es el trabajo y para qué es una mesa de arena que nosotros decimos. Claro. ¿Se me acompañan? Vamos. Sí, adelante. Bueno, acá estamos entonces en el laboratorio de paleontología y vamos a ver cómo se trabaja, digamos, cuando ustedes les avisan que encontraron algo en algún lugar. Sí, va a ser una mezcla, digamos. ¿Para qué sirve la mesa de arena? Porque claro, esto es posterior a los hallazgos. Y después, ¿cuál es el trabajo que hacemos
En campo. interactuar con los niños. Bien. Pero es lo mismo que es como si lo hiciéramos en el campo realmente. La mesa de arena está hecha con el sentido de que esto, por ejemplo, es una cola de un esclerocaliptus. Cuando uno saca de la tierra, está frágil. Entonces no lo puedo poner en una superficie dura como esta porque se quebraría. Entonces hay que buscar la vuelta, acomodarle la arena y poner ahí para que asiente bien hasta que esté seco. Esto es un proceso porque sacarlo del bochón, ir descubriendo las piezas que uno va a encontrar, limpiando las piezas que uno va encontrando y después ponerlos que se sequen. Por lo general es la mesa de arena. Puede ser muy pequeña o gigante. Sí, sí. En el caso de que de que se rompa una pieza muy chiquita, usamos la gotita. Y si no, cuando es más grande, epoxipó transparente. Claro. Suponiendo que esto viene sucio de tierra, obviamente porque está bajo la tierra, uno procede a empezar con estecas de madera, que es lo ideal, y limpiar cuidadosamente hasta ir descubriendo. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos estar arruinando una pieza única. Siempre eso decimos, puede haber 25 o 30 máquinas de escribir iguales, porque son todas de una época determinada, pero el resto fósil es único. Una vez que se limpia bien, con cola de carpintero, como te decía, se va pintando, a medida que va secando, 2 o 3 capas, y ahí queda en condiciones para guardarlo en el reservorio, digamos, que después va a ser expuesto de acuerdo a la necesidad del museo. Claro. Para los niños, con yeso, estos son unos moldes que hicimos con silicona, con un poco de agregado de maicena, para que quede blanco, se rellena con yeso, todo preparábamos con los chicos, ¿cierto? Esto sería la forma. Ponemos yeso, una vez que está duro, se puede sacar y se queda desmolda y queda la réplica. Esta supongamos que no es original, pero si fuera la original, uno primero copia la pieza, la hace el molde y después hacemos para que cada niño se lleve una réplica. Exacto. Podemos hacer lo mismo con un colmillo, ¿cierto? Esto lo cerramos acá con una cinta, le ponemos el yeso líquido, después abrimos y sacamos una réplica de un colmillo de tigre de sable. Obviamente que siempre tenemos la ayuda de la lupa para trabajar en detalle, ¿no? Claro, en las partes más pequeñas. Una de las partes más pequeñas hay que ver que si se rompe algo. También tenemos algunos elementos con una zaranda, que cuando hay algún elemento chico, ponemos la tierra ahí, zarandeamos y a ver si queda algún resto, porque siempre, por más pequeño que sea, es importante. Exacto. Otra cosa, importante tener una reglita para tener un poco la idea del tamaño del fósil. Porque si yo saco una foto de esto, puede ser chiquita así, la cola del esqueleto o gigante. Entonces hay que poner una referencia. Si no tenemos la reglita, uno puede ser una lapicera, un celular, un pincel, algo que tenga de referencia, ¿cierto? La parte más importante de los niños, y nos pasa a nosotros cuando vamos al campo, ir descubriendo de a poco en la tierra o donde probablemente haya algo, el descubrir. Sí. Alrededor de la mesa ponemos a todos los niños con un pincel cada uno, les cuento cómo es que tiene que ser organizado, porque si vamos muchos paleontólogos a trabajar muchos juntos, sería un lío bárbaro, cada uno trabaja en su lugar y hacemos esto, de buscar, ir descubriendo como hacemos nosotros con algún hueso grande o pequeño en el campo. Decimos, no hay que tocarlo con la mano hasta que descubramos bien el tamaño y después lo sacamos. No tener idea de la cara de los chicos cuando hacen algo. Que si viene una convención, como puede ser cualquier otro tipo de arte, que ellos saben o imaginan que nosotros les escondimos, la sensación es siempre distinta, inigualable. Después, posteriormente, como hay varias, bueno, acá tengo, este es otro, que es otra especie, y acá tenemos, bueno, en el caso de, este es el mismo, tenemos acá para clasificarlo, ¿cierto? Claro. Este iría allá al fondo, por ejemplo, venite por acá. Este iría acá,
este iría en gliptodonte, son las 3 especies de corazados. Claro. Entonces terminamos con eso. Sí, para también, que sea más didáctico. Exactamente. Acá tenemos también para pintar. Para pintar. Porque lo que yo me olvidé de decir, y que es muy importante, que son mamíferos. Todos, mamíferos placentarios. Sí. Entonces la relación con los niños. Bueno, ustedes mamá, ¿no? Cuando nacen de la panza de la mamá, todas esas cosas, y después pintan, y sorpresas. Por ahí nos encontramos como que acá adentro dibujan un esquelocalipto chiquito. Y después le hacemos pintar el hábitat, los yuyos, el agua, todo. Claro. Y después se lo llevan a su casa. Nosotros contamos siempre lo que ya ven, y por ahí les falta un poco el complemento, así que les mostramos el dibujo. Claro. Para que los chicos tengan idea, pues si vamos a mostrar una réplica nomás, es como que no entienden mucho, ¿no? Esta es la casualidad que son los mismos, pero ahí tenemos el Panotus y el Gliptodonte. Siempre dividimos la actividad para que unos vengan a dibujar y otros hagan el descubrimiento de las réplicas. Claro. Es un poco la parte de paleontología. Perfecto. Lo que me queda de preguntar, Sí. todo el mantenimiento que ustedes tienen que hacerle a estos restos que encontraron, Sí. ¿es progresivo? ¿Es según una cantidad de tiempo? No, hay que tener cuidado que no se resquebrajen, digamos, pero como están bien presentados, y por eso hacemos hincapié en que tiene que ser cola de carpintero, algún material que sea blando, cosa que si un día lo llegamos, tenemos que hacerlo de nuevo, es fácil de sacar. Yo siempre digo el ejemplo de los chicos, cuando uno trabaja con plasticola, que queda como una doble piel, que uno después saca así perfectamente y sale, pero en el caso de los restos, como son medio gruesitos, pues son 2 o 3 manos, uno puede sacar perfectamente y lo vuelve a hacer de nuevo el mismo tratamiento. Perfecto. Antes lo hacíamos con materiales mucho más duros, resinas, qué sé yo, pero bueno, en muchos casos sí también es necesario, porque si es un caparazón, si no lo reforzamos adentro, queda hueco, hay que meterle alguna estructura de alambre o algo así para que no se desarme. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, es un poco el trabajo que se hace en paleontología. Una parte científica, digamos, con algunos detalles, y la parte didáctica, siempre en esta parte, en todas las partes del museo son ida y vuelta, porque un poco va a ser más entretenida la visita. Exactamente. Y a nosotros nos encanta. Bueno, Alberto, muchísimas gracias No, por favor, toda gracias esta a parte ustedes. del recorrido. Bien. Y así pasó la primera parte de este recorrido que hicimos por el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y de la región. En la primera parte con la parte histórica del nacimiento de este lugar junto con su presidente, y después una parte de este recorrido en el sector de paleontología junto a Alberto Orellano. Después del corte continúa este recorrido por este lugar que estuvimos visitando en la ciudad de San Francisco. En este caso nos va a recibir María Teresa Milani para ya recorrer la parte de los orígenes y del pasado de la ciudad de San Francisco, pero que también tienen relación con nuestra localidad de Freire y con toda la región. Así que nos vamos al corte y a la vuelta volvemos con más del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco. Inicio de espacio publicitario. Freire cumple 136 años y lo celebramos juntos. Domingo 11 de septiembre desde las 15 horas en Plaza Manuel Belgrano. Habrá expositores, expresiones artísticas, música en vivo junto a artistas locales, desfile de instituciones y grupos sociales locales, animación del evento junto a integrantes del taller de locución. Freire cumple 136 años y lo celebramos juntos. Domingo 11 de septiembre desde las 15 horas en Plaza Manuel Belgrano. Gobierno de Freire, el progreso sigue. Para cumplir el sueño de la casa propia, solo necesitas un buen plan. En Cooperativa Horizonte, sucursal San Francisco, llevamos más de 36 años de trayectoria y el aval de más de 600 viviendas entregadas en nuestra ciudad y zona de influencia, con el mejor costo por metro cuadrado real. Forma parte de esta gran familia y empezá a cumplir tu sueño. Con Cooperativa Horizonte se puede. Con Cooperativa Horizonte podés. Contactate por WhatsApp al 3564 33 15 32 o acércate a nuestras oficinas en San Francisco, Pellegrini 256.
Lo nuevo en lentes de receta ya está en Óptica Zucco. Los armazones metálicos, los transparentes y los translúcidos marcan la tendencia de esta temporada. Amplia variedad de colores y materiales de primera calidad, modelos innovadores y de diseño moderno. Lentes y cristales con la última tecnología aplicada en beneficio de tu visión. Cuidar tus ojos es tan importante como elegir una óptica de confianza. Óptica Zucco. Nuestro compromiso está a la vista. La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Reina Roja Bags, multimarca de carteras. Te ofrece una amplia variedad de productos, desde bandoleras, carteras, bolsos, morrales, mochilas, riñoneras, billeteras, neceser y organizadores de viajes. En accesorios, llaveros, monederos, tarjeteros y tiras para intercambiar con tus carteras. Encontranos en Instagram como Reina Roja Bags. Hacemos envíos a Freire y a todo el país. Teléfono 351 38 51 086. Reina Roja Bags, multimarca de carteras, de Belu y Fabri. Para tus mañanas, para tus postres, para tus antojos, en todo momento, dulce de leche Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Hasta aquí, las sugerencias de nuestros auspiciantes. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvimos de la pausa, Cristian, y nos queda esta última parte del recorrido que hicimos por el Archivo Gráfico y el Museo Histórico, junto con, en este caso, con María Teresa Milani, que ya nos cuenta toda la parte desde los orígenes de la ciudad de San Francisco, pero que de alguna manera también está relacionado a los orígenes de nuestra localidad de Freire. Así es, un lugar que invita a destinar tiempo para recorrer, para conocer la historia de cada uno de los objetos de que son parte de esta colección, pero también para conocer el esfuerzo que día a día van realizando, ¿no? Estas personas que de manera voluntaria van trabajando para esta organización sin fines de lucro, pero que nos identifica de alguna manera. Sí, sin dudas, porque en cada una de las partes del recorrido de alguna manera nos trasladábamos acá a nuestra localidad, a distintos puntos también de la región, porque recordemos que muchos de estos objetos que fueron donados a la Fundación del Archivo Gráfico y Museo Histórico, donde no solamente donan distintos objetos de la provincia de Córdoba, sino también de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, de departamentos muy cercanos al departamento San Justo. Así que este recorrido que hicimos en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco
nos trajo muchos recuerdos también y orígenes de nuestro pueblo. Así es, así que compartimos ahora este recorrido junto a María Teresa. Bueno, seguimos recorriendo el Archivo Gráfico y Museo Histórico. Ahora estamos con María Teresa Milani. Tere, muchas gracias por recibirnos. Bueno, no, es un gusto recibirlos nosotros a ustedes, y cuando gente de la zona que nos tan caro a nuestros sentimientos vienen a visitarnos, nosotros estamos felices también. Bueno, ya estuvimos viendo algunas secciones del museo y vamos a hablar, yo digo el museo, en realidad es un centro documental, no sé si ustedes ya se lo comentaron como algo así, es un centro documental porque acá hay de todo. De todo. Tenemos la parte paleontológica, tenemos un monte nativo y tenemos la parte histórica donde hacemos una recorrida con niños de distintas edades, primario, secundario, para conocer cómo era el origen de la ciudad. Y con respecto al monte nativo, tenemos una parte que la desarrollamos dentro del museo y otra parte que se desarrolla fuera del museo, donde está la recreación de un monte nativo didáctico, que es lo interesante porque una cosa es ver fotografías y demás, y otra cosa es verlo en vivo y en directo, como decimos nosotros, y poder apreciarlo de esa manera. Lo que tenemos en este lugar es una foto de un monte que quedó muy reducido, muy chiquitito, que se llama Monte de la Piedra, y que es una pequeña muestra de lo que es la región del Espinal. Nosotros estamos dentro de la provincia de Córdoba, en lo que se llama la región del Espinal. Y tomamos esa fotografía hace unos años cuando decidimos armar estas secciones dentro del museo, para mostrar cómo está en la actualidad ese monte, ¿no es cierto?, que quedó tan reducido, tan chiquitito. Y tiene la particularidad también de tener esa aguadita, que es lo que permite justamente el monte, ¿no? Conservar aguas de lluvia, con sus raíces fijar el suelo, bueno, y todas las otras bondades que tiene. Tenemos en este lugar también una colección de semillas, como un banco de semillas, que cuando vienen los chicos hacemos una clasificación, mostramos distintas formas de germinación, de cómo se puede hacer brotar esas semillitas, y mostramos justamente, creamos conciencia de que un fruto, una vaina de un algarrobo blanco, por ejemplo, tiene potencialmente entre 10, 12, 15, 20 futuras plantitas, porque tienen sus semillas ahí adentro. Y hablamos justamente de que el árbol no es solamente para que te dé sombra y te dé leña. Y nosotros trabajamos en esta sección el algarrobo, concretamente, que es el rey de los árboles nativos de esta región, y lo trabajamos como una planta que sirve no solamente, como decía, para dar sombra y dar leña, sino que sirvió con esos frutos para alimentar a esos pueblos originarios que se encontraban en la zona. Tiene que haber servido de alimento también esos frutos a los primeros inmigrantes, cuando hay un intercambio cultural con el criollo, y bueno, y empieza a valorar nuestros árboles. Y trabajamos una leyenda. Cada uno de los árboles de nuestros montes nativos tienen una leyenda. Son muy cortitas esa leyenda que trabajamos, es una leyenda muy, muy particular, y trabajamos la de un solo árbol, que es ese. Y también se produce harina del fruto del algarrobo, y como cierre le damos masitas o un pedazo de torta hecha con harina de algarrobo, para demostrar que sirve como alimento. Claro. Y que tiene la particularidad que es apta para celíacos. Mira cuánto nos da el monte, y cuánto de medicina también. O sea, es un lugar muy particular, que lo trabajamos acá con los más chiquitos, hasta con los títeres, hablando de cuáles son las plantas típicas, las enredaderas que abrazan ese monte, cuáles son las que pueden tener capacidad de hacerte un tecito y tranquilizarte, una enredadera como el burucuyá o la pasionaria. O sea, eso es lo que hacemos con respecto al monte. Y hablamos también de que el monte sirvió para dar la materia prima a esos primeros inmigrantes para construir sus viviendas. Exacto. Esos primeros inmigrantes que venían de escapados de la guerra, de Europa, ¿no es cierto?, de unos países totalmente destruidos, hambreados, y bueno, lo podemos relacionar mucho con lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, también. Y ese monte que les sirve a ellos para sacar la materia prima para construir sus primeras viviendas.
O sea, esas ramas, esos palos, los techos de paja, el adobe, ¿no es cierto? Todo eso lo sacaban del monte. Esos montes que después se empiezan a talar, se empiezan, primero para hacer las viviendas, pero después para transformarlos en campo de cultivos. Campo de cultivos, y hay dentro del museo esta herramienta que nosotros decimos que es el símbolo de la colonización, que es el arado de mancera, que es lo que permitía abrir, ¿no es cierto?, después de haber desmontado, abrir los surcos, hacer la siembra al voleo del trigo. Bueno, después también se sembraba el maíz, ¿no? Pero el trigo, que fue la base de la economía agraria de esta región. Tenemos ya otras maquinarias cuando ya no se hace tanto siembra al voleo, pero esta, por ejemplo, que era de mi abuelo, es para hacer siembra de grano grueso, siempre tirado por caballos, por bueyes, que era el motor, la tracción a sangre. Bueno. Y en este rincón hablamos particularmente de algo que nos une con Freire, que es la fundación. Es la fundación por este señor, José Bernardo Iturraspe, que funda justamente el mismo día, el 9 de septiembre de 1886, las colonias de Freire, Colonia Iturraspe y San Francisco. Y contamos por qué ponen ese nombre a cada una de las colonias. Y bueno, Carmen Freire era su mamá, entonces por eso le pone Freire. Yo digo a los chicos, se ve que la quería mucho a su mamá porque le pone el apellido de su mamá a esa colonia vecina. Bueno, Colonia Iturraspe, obviamente por su apellido, y San Francisco por un hermano que ya había muerto. Ellos son nativos de Santa Fe, y su hermano Francisco ya había muerto por problemas políticos en Santa Fe, y en homenaje a él le pone San Francisco a nuestra colonia, porque fundaban colonias. Tenemos un plano, habla de los primeros colonos, un plano donde se muestra cómo era, y siempre decimos, es un plano donde están con números los lotes que se vendían, que no son los lotes acostumbrados a los lotes que tenemos ahora, ¿no es cierto?, para construir una casa, sino que eran inmensos y las primeras, las primeras familias que vienen a asentarse en este lugar, ¿quiénes eran? Nosotros hablamos particularmente de la familia Casali, que es la que se instala donde Iturraspe que les vende las tierras, que es el centro cívico nuestro, pero por ahí después pasa el ferrocarril y ahí viene un juicio eterno que dura muchos años, que los Casalis lo ganan ese juicio, y le dan otras tierras. Pero ellos son los que se instalan en lo que es el centro cívico nuestro ahora, el centro nuestro de la ciudad. Pero hubo otra gente que vino a ponerle el hombro a este lugar mucho antes, que se volvieron, porque no soportaron el lugar, y otras que se asentaron. Por ejemplo, ya en el año 85, o sea, antes de la fundación, estaba la familia Sema, con doña Leonor Chianalino, y siempre rescatamos la función de la mujer, ¿no?, acompañando, que eso lo reivindicamos desde hace unos años, no antes, porque, por ejemplo, doña Leonor Chianalino cumplió un rol muy importante dentro de lo que era ella como mujer luchadora para sacar adelante, vivir en un rancho, trabajar con un arado de mancera, criar a sus hijos. Don Alejandro Sema, que extrañaba mucho Italia y se volvía cada tanto, y ella quedaba a cuidado de todo eso. Y rescatar siempre eso, ¿no? También de la función del derecho de familia, cómo se trabajaba. Hay elementos que son típicos de esas dos familias pioneras, digamos, que se asentaron en este lugar. Eso fue todo donado por descendientes de estas familias. Todo está donado. Todo lo que tenemos en el museo es por donación. Incluso el terreno donde estamos parados y hemos construido el museo. Todo se debe a la donación. Después tenemos la otra sección ya dedicada al ferrocarril. El ferrocarril, es lo que le da el impulso a la colonia, porque, Iturraspe pensaba que el tren iba a pasar por Plaza San Francisco, que es donde él funda, 7 kilómetros más allá hacia el norte la colonia, y el tren pasa justamente por los terrenos del centro, y ahí, 2 años después, ya teníamos el ferrocarril central, el ferrocarril central Córdoba, que unía Córdoba con Santa Fe, y eso hace que surja la estación nuestra,
como Estación San Francisco en este lugar y bueno, y se viene toda la prosperidad, Sí. gracias al ferrocarril, que es el medio de transporte emblemático, digamos, porque no había otra cosa, Sí, obviamente. Bueno, y hablamos de las 3 líneas ferroviarias que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo en nuestro lugar y que le van dando a San Francisco esa preponderancia dentro de la región, ¿no? Allá se puede ver una foto ya de 1915, donde se muestra lo que era el centro cívico nuestro en esa época. Ya San Francisco en el 15 ya era ciudad, Claro. pero teníamos ese ferrocarril que dividía la ciudad en 2 partes y bueno, y hasta que después a fines del 40, en el 49, para el 50 ya de eso no quedaba nada y queda lo que es un gran campito y se hace un concurso para que después, bueno, lo ganan unos arquitectos de Córdoba y tenemos el centro cívico que tenemos en la actualidad. Ese es el primer ferrocarril, o sea, en 1888 ya teníamos el primer tren que pasaba por este lugar, 2 años después de la fundación apenas. Después, la segunda estación es la del Mitre, que queda esa casona hermosa, Sí. todavía de trocha ancha, que bueno, está ocupada en el buen sentido, me refiero, por bueno, gente como Alberto y demás que hacen una actividad ahí de murga y bueno, hubo una época, un grupo de teatro que también funcionó en el lugar y eso que hace que la permanencia de ellos, que abran, que estén, que cuiden, que no se haya venido abajo. Digamos que en este momento es el edificio más viejo que tenemos en la ciudad, junto con esa pasarela que tenemos en el ferrocarril Belgrano, que es la tercera estación digamos que se construye acá en la ciudad, que está bien en la zona sur. Y bueno, y acá tenemos una foto del último tren de pasajeros, distintos elementos que hacen al ferrocarril. Con los más chicos nos vestimos de inmigrantes, se toma como un poco como referencia esa fotografía que tenemos ahí de esos inmigrantes que no los tenemos identificados, pero la foto es muy particular porque sirve para mostrar que no solamente venía por ahí el papá o la mamá solo o con los niños y podía venir un adolescente, como fue en el caso de mi familia en particular, ¿no? Que decimos a lo mejor es un hermano muy mayor o el hermano de alguno de ellos, claro, o vaya a saber quién que está junto ahí en esa familia. Y lo lindo y lo lúdico de esto es eso, vestirse de hombres y mujeres inmigrantes con sombreros, con distintos elementos que hacen a la costumbre, claro, a la recreación de la época, ¿no? Mostrar también cómo se vestía el ferroviario, para que están ese farol de señales también, cómo funcionaba. El medio de comunicación que era el telégrafo, al no haber también otro medio de comunicación importante, bueno, el telégrafo cumplía una función especialísima, la boletería recreada en cierta forma de cómo era sacar el boleto para poder trasladarse, bueno, esa es la parte digamos, que trae crecimiento a toda nuestra región. Exacto. Acá pueden ver, porque no solamente vinieron los gringos, como decimos nosotros, los piamonteses, hubo otras colectividades que fueron muy importantes acá, muy pero muy importantes. Hubo franceses, hubo judíos, hubo árabes, españoles. Eso pertenece a un señor que era sudafricano, bueno, la verdulera típica del italiano, sí. O sea, una forma de rendirle homenajes también a las otras culturas que se establecieron en nuestro lugar, trayendo su cultura. Las colectividades extranjeras, por eso así se llama esto, y bueno, y esa foto corresponde al Hotel de los Inmigrantes, que está en Buenos Aires, bueno, en la zona esa que fue recuperada, y cómo llegaban los barcos a ese lugar y alojaban provisoriamente por un tiempo determinado a esa gran masa de inmigrantes que iban llegando a nuestro país, ¿no? Llegaron 6 millones y la mitad se volvió justamente porque no consiguieron a lo mejor cumplir sus sueños o las expectativas con las que traían. Exacto. ¿Seguimos avanzando? Vamos. Dale. Bueno, esta sección está dedicada a lo que es la educación y la religión, que es parte de la cultura también que traen estos inmigrantes. Con respecto a la educación hay distintos elementos que nos cuentan
bueno, cómo se usaban en esa época, cómo era. Este banquito que es tan típico, bueno, lo hay también de 2 plazas, como digo yo, porque por una cuestión de espacio se colocó este solito. Bueno, distintos elementos que hacen a la educación. Libros de lecturas muy, muy importantes, muy importantes. Esa pizarrita que se usaba antes de los cuadernos todavía, que algunas son del otro lado cuadriculadas porque te daban nociones de geometría, por ejemplo, y después aprender a leer, escribir y las 4 operaciones básicas, que era lo primero que se aprendía. Las escuelas privadas que fueron las que encaran la educación porque había que, digamos, educar a esos niños que venían con otro idioma, ¿no? Y bueno, acá está representada nuestra primera escuela primaria, que es la escuela Iturraspe, la escuela fiscal, y nuestra primera escuela secundaria, que es la escuela normal. Y los distintos elementos que se encuentran acá, que no vamos a mostrarlo cada uno porque son muchos y les comento que nosotros acá en el museo tenemos como un recorrido así como temático y no ponemos todo lo que hay en depósito. O sea, banquitos, a lo mejor hay varios de este tamaño, pero se pone uno, máquinas de coser, o sea, armamos como pequeños rincones donde uno pueda contar una historia a través de esos objetos. Las primeras mochilas. Y siempre trabajando el ayer y el hoy, porque como les comentaba, siempre se trabaja con niños. Sí, para que puedan ver la diferencia de lo que había y lo que tenemos. Claro. Y con respecto a la parte religiosa, bueno, tenemos acá vestidos de novia negro, que fue moda de una época, no fue porque estuvieran de luto. Recorremos así, vemos ahí fotografías, otro en la parte superior de vestidos de novia también en color negro, y acá esto lo vamos a abrir así de esta manera y le vamos a mostrar este altar. Esta fotografía pertenece a la antigua catedral que tuvimos en San Francisco, que fue demolida entre los años 65 y 66, y ese es el altar. Muy bello. Qué belleza. Muy bello. ¿De qué conservamos de esa iglesia? Este copón, que es de madera, que está allá arriba. Conservamos un ángel, que fue restaurado. Conservamos también un portacirio, que está ahí, y otros elementos más que también no se exhiben. Pero es muy poco lo que se conservó de esa antigua iglesia, ¿no? Después esta parte está dedicada un poco a los casamientos, lo que eran cómo se hacían las comuniones, con esos vestidos así bien ampulosos, ¿no? Que fue, bueno, yo no lo hice ya con ese vestido, lo hice con el guardapolvo, se usaba el guardapolvo, ya eso después fue dejado de lado por una cuestión de que era mucha la diferencia que se marcaba con la cuestión de los vestidos, ¿no? Yo conozco mi prima, por ejemplo, se casó mi tía y guardó el vestido, y cuando ella hizo la primera comunión fue reformado ese vestido de novia y ella hizo la primera comunión con ese vestido. O sea, era como demasiado. Bueno, pasaban la primera comunión los varones con ese pantalón corto, el moño, distintos elementos que hacen al ritual, ¿no es cierto?, al ritual religioso. Y acá hay algo muy lindo, que es un vestidito de bautismo de varón, fíjense, a pesar de que es un vestidito, era así común, es muy pero muy viejito, y dice, perteneció en la indicación, dice, perteneció a un niño que se llamaba José Pedro Rognoni, de 1885, un año antes de la fundación. Que después, obviamente, él viene a vivir acá y tuvo una fábrica de calzados acá en San Francisco y fue donado por la familia. Realmente es una reliquia. Muy bonito, ¿no? Con todo buen estado de conservación. En buen estado. Esas pequeñas bolitas que ustedes ven doraditas ahí, ves que hay algunas que están rotitas, están rotas por el paso del tiempo. Y son como del mismo material, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes son más jóvenes, los arbolitos de Navidad, esas bombitas que venían de adorno, eran tan frágiles. Bueno, yo pienso que es un material así, parece como un vidrio así muy, pero muy frágil. Bueno, muy lindo también también donado, obviamente. Bueno, vamos saliendo de esta parte y vamos a ir a lo que es ya el crecimiento, ¿no es cierto?, de nuestro San Francisco y la región.
esa foto, bueno, nosotros la tomamos como un referente muy importante y sobre todo para hablar de cómo era el ayer y el hoy en cuanto a las cosechas, las maquinarias que se usaban, cómo uno puede identificar, de acuerdo a la vestimenta, quiénes son los dueños del campo, quiénes son los hijos, Sí. quiénes son los peones, o sea, las maquinarias que se usaban y sobre todo la cantidad de gente que trabajaba en una cosecha, ¿no? Y bueno, y los comparamos con lo que es la maquinaria actual, que es, bueno, yo digo que pueden hacer una cosecha con saco y corbata y con refrigeración, calefacción, Sí, o sí, sea, sí, no, sí. no es tan, es sacrificado, pero no como en esa época también. Los chicos trabajando también en el campo, generalmente como aguateros, también hablamos de eso, mostramos otro tipo de fotografías. El niño trabajaba mucho en el campo, era mano de obra gratis, porque las familias eran numerosas y siempre tenían esa necesidad de decir ojalá que nazca un varón, pero también las mujeres trabajaban, las nenas también trabajaban, hacían cosas de la casa, tareas. Bueno, y cómo ya va creciendo. Hablamos de los grandes inconvenientes como las plagas de langosta, ¿viste? Este es mi langostero, digo yo, que hecho con langostitas de plástico para mostrar, porque los chicos por ahí ni las conocen, ¿viste? No, se confunden con los grillos, las cucarachas, bueno, tenemos langosteros, fotos de cómo se combatía la langosta cuando se ponían esas chapas barreras, cuando nacían las pequeñas saltonas, y se las arreaban en contra de esas zanjas que se construían en contra de las chapas barreras, y era todo eso oscuro que ustedes ven ahí, son millones y millones de langostas, saltonas, que como no volaban todavía, ahí con el lanzallamas las quemaban. Sí. Así que, bueno, esa es la parte acá un poco del campo, acá está la parte de la carneada también, que eso le pusimos como nombre motivo de encuentro, porque realmente era un motivo de encuentro, ¿no? De familias y lugares de los chicos y los adolescentes de compartir también. Que todavía hay algunas familias que las continúan. Sí, yo cuando comento así, sí, lo comentan y lo hacen mucho. Sí. Es una tradición familiar que antes se hacía nada más que en el invierno, porque como no había luz eléctrica en el campo y no había freezer, heladeras, tenían que hacerla en la época de frío, porque duraba a veces 3-4 días y la conservación de la carne no era fácil. Pero ahora se puede hacer en cualquier época del año. Sí. Encierran a ese pobre chancho que se pone contento porque le dan mucho de comer sin saber qué fin tiene. Pero sí, se puede hacer en todo el año porque todos los campos tienen, bueno, la posibilidad de tener ahora otras comodidades. Sí. Pero yo lo recuerdo también con mucha nostalgia en el sentido ese de que todos trabajábamos, todos estábamos contentos, menos mi mamá, que al otro día quedaban hasta los picaportes con grasa y todo, porque sí, los chicos que jugábamos, íbamos y venían, y los que venían a ayudar, que se llevaban su paquetito, ¿no? Con los salames de cura, el chorizo del bueno, pedazos de chicharrón, o sea, algo para llevarse por haber colaborado. Y cuando la otra familia hacía la carneada, bueno, se retribuía el servicio de haber participado, ¿no? Bueno, eso un poco así en el campo. Y, espera que tenemos a Margarita acá. Margarita es nuestra vaquita, que hablamos de la lechería, y allá tenemos, porque primero tuvimos la explotación agrícola, la ganadera, y la lechería también ocupa un lugar muy importante. ¿Qué te mostramos? Cómo eran los tambos de antes y cómo es ahora, ¿no es cierto? Con todo automatizado. Entonces es portátil, Margarita, la traen los chicos, ¿viste? Con Alberto de allá atrás, la ubicamos en este lugar, y los chicos vestidos de tambero, porque ahí están los elementos, ponen el balde, tiramos agüita acá y ordeñan a la vieja usanza, o sea, cómo se ordeñaba antes, a mano, sin tener que, bueno, era sacrificado, sigue siendo sacrificado, pero no como antes, que ahora mostramos en la fotografía que esas vaquitas vienen solas, que ya tienen un chip en la orejita, cuando sienten sus ubres llenas de leche, vienen para que las ordeñen con esas máquinas que les van colocando en el lugar. O sea, todos rincones así especiales como para participar y como para que sea didáctico, igual que este otro, por ejemplo. El tema del maíz y mostrar que todo se hacía a mano, ¿no es cierto? Cosechaban el maíz, molían, permiso, me voy a correr para este lado, y bueno, y se va colocando acá el maíz, se va moliendo, se va consiguiendo
el grano partido para alimentar a las aves de corral, moler mucho hasta conseguir molerla finita para hacer la polenta. Y comparamos con lo que tenemos, esa polenta que la tenían que cocinar como 4 horas, así blu, con lo que tenemos en la actualidad, que dice tiempo de cocción 1 minuto. Bueno, siempre trabajando así, el ayer y el hoy. Obviamente que les encanta participar, porque a quien no le gustaba participar cuando iba a la escuela en algo, ¿no? Y van participando en la medida que uno los va designando para participar y hacerlo más dinámico, ¿no? Hacerlo más dinámico. Otra cosa que se va mostrando es cómo va progresando también el campo, claro, ¿no la es parte cierto? de la maquinaria. La parte de la maquinaria, que desde allá que teníamos los arados de mancera o lo que fuera tirados por caballos o bueyes, ya tenemos el tractor, que permite tirar otro tipo de herramientas. El galpón con distintas herramientas también muchas veces fabricadas por los mismos usuarios, digamos, ¿no? Ese tractor también donado por la familia del Fabro. A ver, acá vamos a correr a Margarita para acá un poquito. Y vamos viendo cómo esa familia se va acomodando cada vez más. De esos ranchos que vimos al principio, desde ese monte al rancho a tener todo ya con la agricultura, la ganadería, la lechería, otro poder adquisitivo que les permite acceder a otro tipo de cosas, ¿no? Sí, el famoso progreso que se fue dando, sobre todo con el paso del tren que trajo. Claro, que trajo el progreso acá. Así que está, el tema de la familia, andan esos 2 aparatos, funciona la vitrola, estas 2 vitrolas, a ver, se le da cuerda también para comparar cómo es en la actualidad. Hay que darle más cuerda para que funcione. Esta también funciona. Elementos que hacen de la época, cochecitos de la época, el escaudalet, que lo deben tener ustedes también en el museo de allá, que es la bolsita, la precursora de la bolsita de agua caliente, que lo trae el italiano pensando que acá iba a nevar todos los días, pero no. Es ese tipo de elementos. La cocina, con todos los elementos, algunos de los tantos que hay. Acá contamos especialmente una historia, la cuento yo, que es una historia personal, sobre mi abuela, que era italiana, y cuento que cuando yo llegaba de la escuela, mi abuela preparaba todo lo que fuera con harina, lo preparaba en esto que era la pastoira. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía con harina la abuela? Bueno, te van nombrando las distintas cosas que hacía. Yo les cuento que mi abuela era especialista en hacer pan casero. Tal cual, ¿no? Sí, pero que para mí, que yo era la nieta favorita, hacía un pan casero muy especial, con forma de patito, palomita, lo que quieras llamarle. Y entonces mostramos estos acá, los pancitos chiquitos. Y yo digo, bueno, no digan nada, pero como yo era la nieta favorita, estos eran mis pancitos especiales. Y también pregunto, digo, abuela, como si la abuela estuviera acá, ¿no? Y digo, ¿no tenés ese dulce tan rico que hacías de durazno? Porque es cierto, todos los patios tenían la huerta, tenían el jardín, tenían el horno a leña, por eso el pan casero, y tenían la planta de durazno o de naranja y hacían las mermeladas. Entonces, bueno, dice, se lo comió la mermelada, todo el frasco, se lo comió todo el nono, ¿viste? O el dulce de leche. Pero dice, tengo algo rico para prepararte, que lo hacía mi abuela, que era la manteca casera. Y ahí le damos intervención a la burera. La burera, la bur, es para preparar justamente manteca casera. ¿Qué poníamos acá adentro? Si ya teníamos al nono que había ido a buscar la leche al campo, esa leche que se dejaba reposar en los tachos y demás, se sacaba la nata, la crema, que ahora ya ni la conocemos, se ponía acá dentro de este batidor y se hacía la manteca, el bollito de manteca, y de acá sacaba el corchito, sale el suero, ese suerito transparente. Y una vez que teníamos el bollito de manteca, lo sacábamos y decía, sí, yo lo ponía arriba de las pechuguitas de las palomas, de lo que fuera todavía calentito, pero yo quería algo rico, dulce para ponerle arriba. Entonces, ¿qué me traía la abuela?
la azucarera. Y el pan con manteca y azúcar fue la merienda, bueno, que yo comí durante toda mi infancia. Y los chicos cuando se van le damos pan con manteca y azúcar también, como una forma de mostrarle también que era esa tradición familiar que siguió. Y hay chicos que te dicen, dice mi abuela me da o mi mamá me prepara. O sea que es algo bastante común en las familias de otras épocas también. Y así hay cientos de historias para contar con los objetos, que cada uno por ahí te preguntan, ¿y eso para qué es? Entonces uno los va desarrollando. Bueno, estaban las grandes tiendas, pero había una muy particular que era el chic femenino, que estuvo hasta la década del 50 y quedaron restos de ese viejo negocio arrumbados en un altillo, y de ahí pudimos recuperar muchísimas piezas que hacen a la época, ¿no? Porque este negocio se dedicaba especialmente a los accesorios de los vestidos de novia, de comunión, de madrinas, por eso está armadito así. Pueden ver pinches para los sombreros. Ellos hacían los sombreros también, hacían pequeños bolsos. Todo eso fue rescatado en ese lugar. Muy, pero muy lindo, muy importante. Fíjate que están las hebillitas de los cintos, acá se pueden ver, que están intactos, tienen strass, muy pero muy fino, muy delicado. Esos son pinches para los sombreros, porque los sombreros eran moda de la época, que era todas las mujeres usaban sombreros. El sombrero fue algo muy, muy especial, hasta las niñas chiquitas. Esta foto es al frente de la antigua catedral, ¿no? Pero el sombrero era algo muy lindo, así que con las nenas nos ponen sombreros que están ahí abajo, sacamos algunos de ahí como para ver cómo quedaban los sombreros. La modista, ya empezamos con los oficios, que no solamente era trabajar en el campo, y bueno, había que... Sí, empezaron a aparecer... Claro, como necesidad, ¿no es cierto?, de que alguien corte el pelo, que alguien haga calzado, haga ropa, la evolución de las planchas, contar cómo era la planchita de carbón hasta llegar a tener las planchas que tenemos en la actualidad. Otro oficio importante, el sombrerero. Claro, se usaba mucho en esa época, entonces se necesitaba. Claro, ¿ves? Nosotros tuvimos Martínez, Ortega o Pieri, ¿ves? Eran los apellidos que se identificaban con el tema del oficio del sombrerero, entonces tomamos las medidas. Este es muy... Yo no lo he visto en otro museo, ¿no? Lo donaron también, se pone en la cabeza. De acuerdo al tamaño de la cabeza, ves que se agranda esto así, de acuerdo Claro. Un poco de tierra. Sí, la verdad es la primera vez que lo veo. Sí, y acá se ponía un papelito, entonces con esos pinches marcaba la circunferencia de la cabeza, queda marcado ahí. Acá tenés una regla que marca la altura de la copa del sombrero y bueno, y la amplitud del ala que se la daban de acuerdo a lo que, digamos, el cliente quería. Estos también son para hacer distintos moldes y bueno, hasta llegar a la producción final del sombrero. Entonces le ponemos el sombrero y bueno, y te daban la caja también, obviamente con la forma especial para poder guardarlo, apilarlo arriba de los roperos. Acompañado de eso está el sastre para hombres. Acá en San Francisco queda un solo señor que era sastre, pero muy viejito y ya no trabaja más, es un oficio que también desapareció. No así el de la modista, porque las chicas vieron que necesitamos siempre las mujeres para alguna ocasión especial, algún vestido, bueno, las chicas las recepciones, que eso se sigue trabajando mucho. Y el tema del sastre era también un oficio muy, pero muy importante hasta que empieza a entrar después todo lo que sea la importación, ¿no? O sea, y hacer en serie en las grandes tiendas también. Otro oficio que mostramos, esto lo mostramos siempre empíricamente, es el del colchonero. Sí. Que todos los colchones eran de lana de oveja, que se esquilaba esa oveja, bueno, la escardamos a la lana, tenemos varios de estos. Bueno, sentamos acá, mostramos cómo esto funcionaba así. Entonces, toda esa lana, se va abriendo el vellón, y hay fotos en el archivo de que estaba el señor colchonero con toda la lana que había conseguido escardar y dejar limpia, para poder armar después, cambiar el cotín, este era de mi mamá, mira, y hacer con estas agujas colchoneras, que así le llamaban, primero la bolsa y después estos choricitos alrededor que le daban forma al colchón,
y esos botoncitos de la misma tela para impedir que se mueva dentro de esa bolsa la lana. Y esto es reciclable, porque se usaba en invierno. En verano estaba feo, otra vez se rompía, se volvía, claro, se desarmaba, se llamaba el colchonero. Pero cuando surgen los colchones de goma espuma con resorte y demás, se terminó el oficio. O sea que seguimos recorriendo partes de las salas del museo. Esto está dedicado a la salud, y sobre todo cómo cambió el tema de salud con la llegada del agua corriente a San Francisco, el tema de el hospital, la asistencia pública, cómo surgen después los dispensarios, el tema de cómo era la higiene al principio, que eso es muy común en todos los museos de la zona, o sea, digamos, estaba el excusado afuera, el agua que ir a buscarla afuera en el aljibe, esa agua que estaba contaminada por las napas. Bueno, y el hecho de llegar a tener agua corriente, eso varió un montón y nos ayudó un montón en cuestión salud acá a todos los sanfrancisqueños. Y llegamos a la parte final, donde tenemos el tema de los carruajes. Hubo 3 fábricas de carruajes muy importantes en San Francisco, que fueron donados, estos carruajes fueron donados acá también. Qué belleza. Y después otra sección que es la evolución de la industria en la ciudad. Desde 1889, cuando Iturraspe instala su primer molino harinero, que es donde está el Colegio San Martín, que lo tenemos, ni lerdo ni perezoso, él como buen industrial instala su molino harinero a la vera del ferrocarril, de las vías, para poder conseguir ahí la entrada y salida, ¿no es cierto?, de la materia prima y la salida de la harina. ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo surgen? Bueno, la industria harinera con Tampieri, Fideera, de Fábricas y Saranda, la calera de Patruco, que acá nosotros tuvimos, a pesar de que somos una zona que no tenemos cal, de dónde sacar la cal, la traían por ferrocarril a este lugar, a la calera de Patruco, acá se industrializaba y fue lo primero que se exporta desde San Francisco a Paraguay. Pensá que podría ser el trigo, lo que fuera. Después Tampieri exporta un montón, ¿no?, de fideos y demás. Pero fue la primera industria de cal que tuvimos acá y fue la primera industria que exporta a Paraguay. Bueno, otros elementos de producción, las máquinas de coser, Godeco, Coop, hasta que surge después también Macoser. Y toda esa industria, cómo va evolucionando hasta tener el parque industrial que tenemos en la actualidad. Ese parque industrial piloto que se inaugura en el año 71 y lo tenemos en la actualidad como muy importante. Y cómo la educación va acompañando también para que esos chicos que salen de la escuela secundaria, como por ejemplo la Escuela del Trabajo, la Escuela de Teodoro Astegiano, salgan como, aptos para poder trabajar en esas distintas industrias y hasta llegar a tener nuestra UTN para que también, se salgan de ahí ingenieros, profesionales de otro nivel para trabajar en esas industrias. Bueno, eso es sintéticamente la recorrida por las salas del museo. Cuando viene alguna delegación se ve concretamente industria, se ve salud, el origen de la ciudad, se ve monte nativo, o sea, no se ve todo porque como verán es mucho para poder dar a conocer y que se pueda aprender, ¿no? Así que eso es todo por acá. Bueno, Tere, la verdad que está muy bien armado todo el recorrido y de la forma en que también vos nos fuiste contando sintéticamente, porque obviamente cada cosita tiene su historia, la persona que a lo mejor lo donó, el motivo y todo ese tipo de cosas. Así que te agradecemos por habernos abierto las puertas de este lugar y poder llevarle a la región la historia de San Francisco, que de alguna manera es muy parecida a la historia de varios lugares. De todos los que estamos cerca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran. Las puertas están abiertas para toda la región, como siempre decimos. Para las delegaciones escolares que quieren conocer, qué es lo que hay acá y que les es tan afín a ellos también. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y así pasó una parte del recorrido por el Archivo Gráfico del Museo Histórico de la ciudad de San Francisco.
Realmente es un lugar muy grande que tiene muchos sectores para recorrer y lo fuimos haciendo de la manera más detallada que podíamos en el corto tiempo que teníamos para poder hacer este recorrido. Nos faltó visitar un lugar que es el Monte Nativo, pero si buscan imágenes o si se pueden acercar hasta la ciudad de San Francisco, realmente es un lugar muy importante que tienen preservado ahí en el Archivo Gráfico del Museo Histórico de la ciudad. Así que les agradecemos a las personas que nos abrieron las puertas, a su presidente, a los colaboradores, a las personas que trabajan allí por habernos recibido para traerles a ustedes este programa desde ese lugar, desde la ciudad de San Francisco. Ahora vamos al micro de nostalgias. Dentro de muy pocos días, más precisamente el próximo domingo 11 de septiembre, se va a estar desarrollando el acto oficial de los 30 años del Grupo Scout Nuestra Señora de Lourdes de nuestra localidad de Freire. En el archivo de Canal 6 hemos encontrado lo que fue el primer juramento Scout, allá por el año 1992, del Grupo Scout Nuestra Señora de Lourdes de acá de Freire. Así que queríamos compartirlo con ustedes para que rememoren ese momento tan importante para una muy linda institución de nuestra localidad. Veo sombras, veo calles salvajes. Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, niños sin un hogar. Y sé que es más fácil rendirse que hacer algo por los demás y cambiar el mundo, tú y yo a la vez, crear un futuro, ponernos en pie, querer es poder y cambiar el mundo por un final feliz, poniendo el corazón, la pasión, la ilusión para ofrecer de ti lo mejor. Una buena acción, la promesa Scout nos convierte en mejores. Juntos caminar, vientos de hermandad que abren mil horizontes. Ya sé que es más fácil rendirse, y también que hoy depende de ti y de mí. Cambiar el mundo, tú y yo a la vez, crear un futuro, ponernos en pie, querer es poder, cambiar el mundo por un final feliz, poniendo el corazón, la pasión, la ilusión por ti también. Ya no valen más mil excusas que nunca detendrán nuestra idea. El futuro comienza hoy. ¿A quién le importará qué nos pasará si nos quedará un mañana? Si nos juzga la eternidad, si han gritado una voz desde tu interior que nadie logró responder. Cambiar el mundo, tú y yo a la vez, crear un futuro, ponernos en pie, querer es poder, cambiar el mundo por un
Si quieres podrás, si luchas verás, puedes cambiar el mundo. Puedes cambiar el mundo. Veo gente, veo sombras, veo calles salvajes. Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, niños sin un hogar. Y sé que es más fácil rendirse que hacer algo por los demás y cambiar el mundo. Tú y yo a la vez, crear un futuro. Bueno, Cristian, así pasó otro micro más de nostalgias, otro programa más de historias que nos unen, donde, bueno, les trajimos hoy una historia desde la ciudad de San Francisco, pero nostalgias, imágenes como siempre de nuestro pueblo. Exactamente, una institución tan importante que lleva aquí en nuestra localidad 30 años de labor educativa, de la formación en valores, como dice el lema, así que muy lindo siempre encontrar rostros conocidos en estas imágenes del recuerdo. Sin ningún tipo de dudas y bueno, ver quiénes fueron los primeros que hicieron su juramento scout aquí en nuestra localidad. Con allí el por padre año. Marcelo. Con el padre Marcelo, que fue uno de los que inició este grupo scout allá por el año 1992. Bueno, ahora vamos a adelantarles lo que se viene en el próximo programa. Realmente una entrevista imperdible, les podría decir, con un testimonio de vida. Volvimos a viajar, en este caso, Cristian, nos fuimos hasta San Francisco nuevamente y estuvimos junto con Oscar Gieco, Cachi Gieco y su mamá, Gabriela Vladinich, que nos contaron un testimonio de vida sobre las adicciones. Cachi es una persona adicta que está recuperada, que ya hace 3 años pudo recuperarse de sus adicciones y nos recibió en su casa para compartir su historia. Así es, luego de un duro proceso personal y familiar, pero que al compartir esta cura, este proceso de limpieza, como ellos mismos lo mencionan, no deja de ser un testimonio muy útil para que conozcamos y por supuesto para sensibilizarnos, ¿no? Porque es un tema tan presente lamentablemente en la sociedad. Exactamente, así que bueno, no se pierdan el próximo jueves este testimonio de vida junto con Cachi, junto con su mamá Gaby, que nos van a contar en detalle cómo fue todo este proceso y también esto que están haciendo ellos, de salir con charlas a prevenir, a tratar de buscarle algún tipo de parte educativa para la prevención de las adicciones, así que fue muy interesante la charla que mantuvimos con ellos allí en la ciudad de San Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Noé, un gusto compartir este programa con vos. Muchas gracias a vos, Cristian, le agradecemos, estamos en el salón de reuniones del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, así que les agradecemos por habernos abierto las puertas para llevarles el programa del día de hoy desde aquí. El agradecimiento, como siempre, a Norma de Géminis por la ropa de cada programa y a ustedes por acompañarnos cada jueves en Historias que nos unen. Nos vemos entonces la próxima semana. Porque en este viaje soy un pasajero, con los pies descalzos, con el alma en vuelo. Solamente un viaje, eso es lo que tengo. Y este corazón que me trajo aquí seguirá latiendo. Este programa fue auspiciado por La nueva temporada primavera-verano ya está en Géminis, con todo el estilo elegante y moderno para sentirte espléndida. Mucho color, estampas y diversas texturas, prendas exclusivas que resaltan tu estilo. Géminis, tu lugar, donde se unen el buen gusto y la calidad. Córdoba, esquina Sarmiento. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.